El usufructo es un derecho real que presenta tres caracteres. El primero consiste en tratarse de un derecho real temporario. Significa esto que no está destinado a perpetuarse, sino todo lo contrario. Es decir, que desde el momento de su constitución comienza a correr el plazo previsto en el título constitutivo para la extinción, el plazo de 10, 15, 20, 30 años o el plazo que se haya establecido. No necesariamente tiene que ser un plazo, esto ocurre en la mayoría de los casos. También puede haberse previsto un hecho condicionante, es decir, que la extinción del derecho real se va a producir junto con el acaecimiento de un hecho futuro e incierto, pero en todos los casos el derecho real es temporario. El segundo de los caracteres es el siguiente, se trata de un derecho real transmisible, pero no totalmente transmisible, sino parcialmente intransmisible, puesto que se permite la transmisión por actos entre vivos y no por causa de muerte. Significa esto que el usufructuario que ha ejercido por un tiempo que no llega al total del derecho real puede transmitir el tiempo remanente. Por ejemplo, si se adquiere el usufructo por el plazo de 20 años, es posible ejercerlo por 10 y luego transmitir por actos entre vivos esos 10 años que restan hasta el momento de la extinción. No por causa de muerte. Si el usufructuario fallece, no se transmiten esos 10 años a los causavientes, sino que el efecto que produce la muerte del usufructuario es extinguir el derecho real y el objeto debe restituirse al constituyente, esto es, al propietario. Y la tercera característica que presenta este derecho real es que impone la obligación de conservar el objeto, es decir, no confiere la posibilidad o la facultad de alterar la sustancia. No confiere la facultad conocida como ius abutendi. Al tratarse de un derecho real sobre cosa ajena, el usufructuario tiene la obligación de conservar el objeto para restituirlo al propietario una vez que el usufructo se ha extinguido. Y cuando se alude a la conservación de la sustancia, no se refiere solamente a la forma física del objeto, sino también a las cualidades. Entonces, si se recibió en usufructo, por ejemplo, un inmueble edificado, no puede demolérselo la parte edificada porque debe restituirse el inmueble también con la edificación. Ahora, si se recibió un inmueble que no está edificado, pero es apto para el pastoreo o para la siembra, el usufructuario no puede destinarlo a un uso que afecte esas condiciones, como sería, por ejemplo, depósito de residuos, depósito de basura, de modo tal que cuando lo restituya haya perdido la cualidad que lo hace apto para la siembra o apto para el pastoreo. Por supuesto que estas tres características surgen de los textos legales, que voy a compartir en una pantalla para un análisis más meticuloso. Se observa en la parte superior que mediante un gráfico se han indicado los tres caracteres. Entonces, es un derecho real temporario, es parcialmente transmisible y prohíbe al titular alterar la sustancia. Respecto de la primera característica, es decir, que se trata de un derecho temporario, surge del artículo 2152, que alude a los modos de extinción, pero que en los incisos A y B, el primero destinado a la hipótesis en la cual el usufructuario es persona humana y el segundo destinado a la hipótesis en la cual el usufructuario es persona jurídica, se dispone lo siguiente. Si no se pactó la duración del usufructo, se entiende que es vitalicio, es decir, que tratándose de persona humana, se extingue con la muerte del sujeto. Y en el inciso que sigue se dispuso lo siguiente. Si no se pactó la duración, se extingue a los 50 años desde la Constitución.
Entonces, cuando el usufructuario es una persona jurídica, se extingue a los 50 años si nada se estableció en el título. Véase que estos incisos, considerando la redacción, fijan los plazos supletorios, es decir, para la hipótesis en que se haya omitido en el título indicar los plazos, como necesariamente debe ser un derecho temporario, el texto legal dispone, si es persona humana, se extinguirá con la vida del sujeto, y si es persona jurídica, se extinguirá a los 50 años. Pero conforme a la interpretación que se hace de esta norma y teniendo en cuenta los antecedentes, es decir, las disposiciones del Código Vélez, estos plazos también hacen las veces de plazos máximos, es decir, que no únicamente que están consagrados para indicar el plazo de duración en la hipótesis en que se haya omitido indicarlo en el título, sino también que prohíben la constitución del usufructo más allá de la extensión temporal, más allá de la vida del sujeto y más allá de los 50 años cuando se trata de persona jurídica. Es decir, que los plazos máximos son vitalicios y de 50 años dependiendo del sujeto. La segunda característica surge de una lectura armónica, de una lectura completa de los artículos 2142 y 2140. El primero de estos artículos establece cuáles son las facultades del titular, del usufructuario. Y en primer lugar, dispone que el usufructuario puede transmitir su derecho. Pero se aclara que lo puede transmitir solamente por actos entre vivos. Es decir, sea a título gratuito o sea a título oneroso, es decir, exigiendo una contraprestación o no. Pero el usufructuario que ha ejercido su derecho por un tiempo que no alcanza a completar la vigencia del derecho real, como si se adquiere el derecho real por 20 o por 30 años y se ejerce por 10, se podrán transmitir entonces los 10 o los 20 que consisten en el remanente. Y cuando el usufructo es vitalicio, también puede transmitirse, y en esta hipótesis se extingue el derecho real con la vida del transmitente, es decir, del usufructuario originario, el que lo recibió y luego lo transmite, no contra quien es el adquirente del derecho real de usufructo. Pero se dispone en el artículo 2140 que no se transmite por causa de muerte. Esto significa que si el plazo está vigente, por ejemplo, el usufructo de 20 años, ya transcurrieron 10 y el usufructuario fallece, no se transmiten a los causavientes los 10 años que faltan, sino que el efecto que produce la muerte es la extinción del derecho real y el objeto debe ser restituido al constituyente, es decir, al titular de dominio. En la enorme mayoría de los casos también podrá ser el titular de propiedad horizontal en su caso. Esta característica de la transmisibilidad es de fundamental importancia porque se proyecta sobre la embargabilidad del usufructo. Debe tenerse en cuenta al respecto que en el viejo código, hasta el año 2015, el usufructo era totalmente intransmisible, no se podía transmitir por actos entre vivos ni por causa de muerte. En consecuencia, era también inembargable. No tiene sentido embargar un bien, en este caso el derecho real de usufructo, si luego no se lo puede enajenar, no se lo puede transmitir. Ahora, con la incorporación al derecho vigente en el código actual de la posibilidad de transmitir el derecho por actos entre vivos, como se dijo, también se proyecta sobre la posibilidad de embargar este derecho real, con lo cual es susceptible de ser agredido por los acreedores del usufructuario y mediante la enajenación luego cobrarse sus créditos.
Esto conviene destacarlo porque existe todavía una creencia errónea, desactualizada más bien, porque hasta el año 2015 el usufructo era inembargable. Si no se podía transmitir, no tenía sentido embargarlo. Lo repito. Con la vigencia del nuevo texto y al haberse consagrado la transmisibilidad, también de manera refleja se consagra la embargabilidad del usufructo. Es decir, que el viejo axioma, el viejo apotegma que decía que el usufructo es embargable, pero sí se pueden embargar los frutos que se produce el objeto, bueno, ha perdido vigencia. Ahora es embargable el usufructo en sí y por supuesto que los frutos también, porque los frutos ingresan a título de dominio al patrimonio del usufructuario, por lo tanto de eso no hay ni había antes, nunca hubo duda que los frutos son embargables. Ahora paso a analizar la tercera característica y consiste en la prohibición de alterar la sustancia, es decir, la posibilidad de ejercer la facultad conocida como ius abutendi, que es degradar, modificar, destruir el objeto. Como se trata de un derecho real sobre cosa ajena, el usufructuario tiene la obligación de conservar el objeto para restituirlo al constituyente, es decir, al propietario, en las mismas condiciones en las cuales lo recibió. Y conviene destacar esta característica en el usufructo porque al ser el primer derecho real sobre cosa ajena, modifica las facultades que se vienen estudiando en los 7 derechos reales previos, porque los 7 derechos reales sobre cosa propia confieren la posibilidad de alterar la sustancia al titular en mayor o en menor medida. El dominio confiere la posibilidad de alterarla en la medida que el titular quiera. Los demás derechos reales en menor medida se reduce, pero a grandes rasgos se sigue facultando al titular para alterar la sustancia porque el objeto es suyo, está en su patrimonio, por eso son derechos sobre cosa propia. Pero cuando se comienza a analizar el usufructo, que repito, es el primero de los derechos sobre cosa ajena, se produce una reducción notoria, una reducción marcada en las facultades. Y esta notoriedad surge justamente de la imposibilidad del titular del derecho real, o sea, del usufructuario, de alterar la sustancia, tanto en la forma como en las cualidades del objeto que debe conservar para luego restituirlo al titular una vez que se extinguió el derecho real. Dejo de compartir la pantalla. Nuevamente agradezco la posibilidad que me dan de estar con ustedes y de compartir estas grabaciones. Hasta la próxima.